Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. En esta oportunidad nos acompaña Julio César Bófano, ex sacerdote y autor del libro Conocerme me hizo libre. En ese libro cuenta su experiencia siendo homosexual y sacerdote en la Iglesia Católica. Julio César Bófano, muchísimas gracias. Es un placer tenerlo en France 24. Muchísimas gracias, un saludo para toda América Latina y también gracias por, bueno, la repercusión que está teniendo este libro, que más allá de que es un libro autobiográfico, que es una opción de la editorial Planeta de también cuestionarse desde ese lugar, es un libro que lo que viene a decir es que no normalicemos lo injusto, que no normalicemos que haya niños, niñas y adolescentes que siguen siendo víctimas de abuso sexual, que haya personas que Sí. vivan en condiciones infrahumanas y que haya discriminación a las mujeres, a la diversidad, porque en realidad lo natural es la diversidad y ese Claro. sería el Dios en el que yo creo y en el que muchas iglesias cristianas se apoyarían. Un libro, Julio, absolutamente recomendable y de lectura necesaria, diría yo. Julio, en su libro señala algo que llama la atención, ¿no? Y es que la Iglesia Católica ha sido un lugar de refugio, ¿no? Para jóvenes gays, un destino donde se liberan, por ejemplo, de presiones sociales como, por ejemplo, tener novia, casarse, tener hijos. Es un lugar de condena hostil, pero a la vez permite vivir a mucho su sexualidad, Julio. Sí, esa es parte de la incoherencia o de la hipocresía que yo voy contando. Lo que hago es contar mi proceso, lo que me pasó a mí desde que me descubrí homosexual y ya era religioso, y qué pasaba con ese sentimiento de sentir algo que dicen que Dios condena, que la iglesia condena, al mismo tiempo cuando te están diciendo que la vocación sacerdotal, como algo tan sagrado, es que fuiste elegido por Dios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Dios se equivocó, yo me equivoco, la iglesia se equivoca. Entonces, bueno, voy contando todo mi proceso de mi salida del armario, del closet, como decimos. Todas las personas tenemos distintos armarios, pero también las hipocresías que hay. Hay todo un sistema perverso que atraviesa muchas de estas iglesias, de las iglesias. A mí me gusta hablar de las iglesias, incluso dentro de la Iglesia Católica, porque hay diversidad de Claro. corrientes y opiniones en todos lados y gente que se la juega y que hace cosas muy buenas, pero también hay muchas cosas que se ocultan y que se niegan y también se puede hacer mucho daño. En nombre de ese Dios que te eligió para ser cura, se puede hacer el bien, pero también se puede hacer mucho daño, como se ha hecho y se sigue haciendo en muchos casos. Hablemos, Julio, ahora de lo que fue su paso, su estadía en Roma, ¿no? Usted le dedica gran parte de su libro a toda esa etapa. Cuando llegó a Roma se encontró, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con una suerte de epicentro católico, ¿no? Del mundo gay. En el libro dice que Roma fue la excusa y también la oportunidad para poder comenzar a tener la vida de un cura gay. ¿Qué sucedía allí en Roma que le abrió todo ese nuevo mundo y cómo se sintió al encontrar esa realidad? Bueno, primero me sentí como liberado para poder vivir la homosexualidad con total tranquilidad, vivir una vida también de alguna forma incoherente con lo que predicábamos y eso fue lo que me empezó a cuestionar. No quería yo para mi vida, por eso yo digo que es un libro sobre los procesos que fui haciendo yo, los encuentros y desencuentros con mi propia conciencia, mis hipocresías también, pero las hipocresías que vi y viví en la institución, en el Vaticano especialmente, la facilidad para tener relaciones sexuales y a mí no me importa si los curas o las religiosas tienen o no relaciones sexuales mientras sean entre adultos. Todo el tema del celibato me parece que es un tema a revisar. Lo que voy diciendo es la vida hipócrita que se vive, es condenar a la homosexualidad, porque generalmente la obsesión es con la homosexualidad, pero con la diversidad en general, de la boca para afuera, pero después vivirla tranquilamente en muchos de los ámbitos, sobre todo en los ámbitos de los varones, ¿no? Ya las mujeres en general, las religiosas en general, están mucho más reprimidas y tienen muchos menos derechos
también en una institución tan machista como es la Iglesia Católica. Claro. Ahora, en su libro, ¿no? En Conocerme me hizo libre, cuenta que en Roma el sexo era moneda corriente, que a partir de esos vínculos se podía incluso ascender y que los curas homosexuales eran más homofóbicos que la minoría heterosexual. ¿Dónde encuentra usted el germen, la raíz de esa doble moral? Bueno, es parte del sistema perverso que tiene una cultura de la dominación, ¿no? Que se desarrolló en varias iglesias cristianas, pero especialmente en la Iglesia Católica, en nombre de un Dios único, padre, macho, heterosexual, ¿no? Entonces, si te dicen que eso es una construcción cultural, por supuesto, porque el Jesucristo en el que yo creo estaría en las marchas de la diversidad y estaría apoyando a las personas con los derechos más vulnerados. Entonces, por supuesto que la Iglesia Católica, si vos ves las estadísticas y los estudios y otras investigaciones, y yo doy un montón de datos que hay de otros autores, incluso de la academia, la mayoría de los curas que dejan, los ex curas, son heterosexuales. Los gays siguen adentro. Bueno, hay muchísimos elementos que se van dando por distintos motivos que yo explico, intento explicar en el libro, que acá en pocos minutos es difícil, que tiene que ver también con ese invento del Vaticano, que es la expresión ideología de género, que es un invento del Vaticano, después de 1995, cuando la conferencia de la ONU en Beijing le da todos los derechos a las mujeres, el Vaticano como estrategia empieza a hablar de ideología de género como un adoctrinamiento de género y una colonización ideológica. Y en América Latina sabemos muy bien que la Iglesia Católica es la experta, digamos, en colonizar. Entonces, acá lo que tenemos que hacer son deconstrucciones culturales, son cuestionamientos. Hay algunas teologías que lo hacen, hay algunas personas dentro de la Iglesia Católica que se animan a hacer, como actualmente, recientemente, nada más y nada menos, y por primera vez en la historia, un arzobispo, un cardenal, el cardenal Marx en Múnich, se atrevió a publicar un documento oculto desde la época del Papa Juan XXIII, donde se habla de la obediencia debida, que era que en el caso de los abusos sexuales, que es un tema que a mí me importa mucho, porque yo cuento en mi libro que yo fui víctima de abuso sexual y soy un sobreviviente, porque eso me parecía que iba a ser importante para mucha gente y sobre todo para varones, que es algo de los que no se habla mucho. Ya debería escandalizarnos los datos que hay sobre mujeres, pero sobre varones nos habla mucho y ha tenido un gran impacto y tengo muchísima gente que me escribe para contarme su experiencia, para poder sanar, para transformarse en sobrevivientes. Bueno, nada más y nada menos que el cardenal Marx de Múnich publicó recientemente un informe de más de 2000 páginas donde aparece esto de la obediencia debida, que era del Papa Juan XXIII, donde se decía que en los casos de abuso y de pederastia se debía negar, se debía ocultar y se debía llamar a silencio. Y si no se silenciaba eso, es decir, estaba prohibido hablar del tema y eso de alguna forma sigue pendiente y sigue vinculado en la cultura de la Iglesia Católica, que es muy difícil. Lo más difícil de cambiar en una organización es la cultura y eso sigue pasando, se sigue ocultando, se sigue tapando y por eso me parece importante que haya habido ahora un cardenal que expone muchísimo a Ratzinger, sobre todo, pero a toda la Iglesia, y que prácticamente haya quedado invisibilizado y haya quedado solo, como suelen hacer cuando hay algunas voces que salen a hablar de determinados temas, como en el caso de mi libro que plantea muchos de estos temas. De alguna forma a las sociedades no les gusta mucho esto y se agarran con el mensajero, ¿no? Hay que matar al mensajero, como dicen. Bueno, pues no, hay que pensar sobre los mensajes, hay que deconstruir y hay que pensar si sos creyente en el Dios o en la diosa que sea, o en el Jesús, en el que yo creo, que Jesús estaría sin lugar a dudas siempre del lado de las víctimas, niños, niñas y adolescentes que siguen sufriendo abusos sexuales y ese debería ser el escándalo. Eso debería escandalizarnos en todos nuestros países y no tanto si un cura se acuesta o no con otro varón o con una mujer o con quien sea mientras sean adultos. ¿Y por qué cree Julio que la iglesia se transformó en este lugar de abusos sistemáticos a menores? Bueno, yo creo que esta cultura de la dominación, de imponer una supremacía, que es en el fondo imponer machismo, moralismo, miedo, culpa, discriminación a las mujeres y a las diversidades, a las disidencias, es como un caldo de cultivo perfecto para ocultar
muchas de estos crímenes, porque son criminales, ¿no? Porque Francisco, el Papa Francisco dice, bueno, hay que perdonarlos, pedimos perdón. Bueno, con el perdón no es suficiente, porque hay una concepción antropológica que el cuerpo es lo malo, y por lo tanto, si yo pido perdón, es un pecado y me pueden perdonar. Esa concepción la tenía Juan Pablo II muy fuerte, y por eso jamás expulsó, o prácticamente no expulsó a ninguno de los curas u obispos o cardinales abusadores. Y es un lugar muy, muy propicio, porque tenés un poder muy grande, tenés acceso a los niños y a las niñas, tenés acceso a través de la confesión, por ejemplo, y podés reconocer una cantidad de debilidades o vulnerabilidades que de otra manera sería muy difícil. Y también es muy difícil para la comunidad creer que el cura o el pastor o tu representante de Dios pueda llegar a ser un abusador. Y por eso es tan difícil este tema, por eso es difícil denunciar. Por eso yo digo que los héroes y heroínas que se animan y se están animando a hacer las denuncias, no la denuncia dentro de la institución de la Iglesia Católica, la denuncia en la justicia, civil o penal. Es allí donde hay que hacer las denuncias, porque la Iglesia Católica sigue con su derecho canónico y sus justicias paralelas, y en muchos casos niegan y revictimizan, y ya es muy difícil para las personas. Yo cuento mi caso, a mí me llevó más de 20 años poder hablar de que fui víctima de abuso y de violación. Pues bien, es un tema ya muy difícil, se lleva muchísimo tiempo, ahora están saliendo también gracias a la prensa, gracias a investigaciones, y gracias a gente que se la juega, como en este caso un cardenal, pero también muchísima gente dentro de las iglesias que no quiere esta iglesia que oculta, que niega y minimiza, que quiere una iglesia con un Jesús que se la jugaría siempre por las personas con los derechos más vulnerados y estaría del lado de las víctimas. Yo sobre eso no le pongo duda. Como el Jesús que se enoja con los mercaderes del templo, bueno, yo creo que se enojaría mucho con los obispos y los cardenales que siguen, y los superiores religiosos, que siguen ocultando, que siguen negando, Sí. trasladando a los curas o minimizando un tema que es un delito en realidad, ¿no? Julio César Bófano, muchísimas gracias por este tiempo en France 24. Gracias a ustedes, y bueno, el libro lo pueden encontrar en la editorial Planeta. Conocerme me hizo libre, y se trata de eso, de ser libres, porque la verdad y solo la verdad nos hará libres. Absolutamente, muchísimas gracias una vez más, Julio, a nuestra audiencia. Como siempre, le invitamos a seguir informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com. Sigan con nosotros.